Pues bien, yo quisiera aprovechar el tiempo para entrar al tema que tengo en mi corazón, entregarle. Este es el primer día donde voy a introducir algunos puntos importantes que le van a ayudar a usted, hermano, a vivir la vida de una manera diferente. Yo sé que Dios está haciendo la obra en usted, pero hay cosas que el enemigo aprovecha al desconocer nosotros cuál es la forma de operación del reino de las tinieblas. Quiero introducirme hoy con el tema la ingeniería del mundo espiritual, y con la ayuda del Señor el domingo estaremos hablando acerca de la ingeniería del alma impía. Entonces quisiera pedirle que me acompañe a un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16 del Evangelio de Mateo. Y cuando usted lo tenga listo, me dice amén para leerlo juntos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 1 en adelante. Dice la Escritura: Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: Al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Amén. Oramos, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos, Señor, en este lugar que esta es una casa amadora de tu palabra. Hemos dado lectura, Señor, a la Escritura, pidiendo que tú reveles, Señor amado, el espíritu de esta palabra y que pueda sembrar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, Señor, una semilla que produzca frutos que agraden y bendigan tu nombre. Desde ya, Padre bendito, tomamos autoridad en el nombre poderoso de Jesús y ponemos un vallado de fuego, Señor, alrededor de esta congregación, alrededor de las familias, Señor amado, para que ninguna ave inmunda, Señor, venga a robar la semilla que ha de ser sembrada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle, hermano, que el tema que vamos a compartir es algo que me ha llevado por lo menos unos 18 años para poder entenderlo. Desde hace algún tiempo el Señor me ha permitido hablar mucho acerca de la guerra espiritual, y nunca antes en mi vida había tocado puntos como el que vamos a ver ahora, que me ayudaron, hermano, a poder entender más con relación a este tema, y a la misma vez cambió definitivamente mi vida. Con el transcurso de los días o de los meses he venido madurando algunas cosas que el Señor comenzó a darme casi por sueños, en experiencias que el Señor me ha permitido tener. Y poco a poco he venido abundando más y más hasta a llegar, hermano, a tener en mi propio corazón la confianza de poder hablarlo a nivel del cuerpo de Cristo. Y esto realmente tiene que ver cómo es que en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas, cómo es que se manifiesta, hermano, un proceso que tiene la intención de establecer una dimensión. Es decir, hermanos amados, de que Dios, su anhelo es de que su pueblo pueda experimentar lo que es la dimensión del reino de Dios. Usted sabe que ese es el anhelo de Dios, que nosotros podamos experimentar todo lo que hay en esa dimensión. Y todo aquel creyente que logra penetrar esa dimensión, hermano,
tiene la oportunidad, oiga lo que le voy a decir, de que le sucedan todas las cosas a favor de su vida. El reino de Dios es una dimensión que aquel que penetra eso, todas las cosas le son posibles. Todo le es posible al que logra experimentar lo que es la dimensión del reino de Dios. Sin embargo, para que se establezca una dimensión, hermano, requiere de pasos. Es decir, la dimensión es lo más excelso que a nosotros nos haya tocado tener la oportunidad de experimentar lo que se nos haya ofrecido de parte de Dios. Pero para que se establezca esa dimensión es todo un proceso. Sin embargo, el reino de las tinieblas opera en el mismo patrón. Eso significa que ellos también anhelan, hermano, el reino de las tinieblas anhela que también se establezca una dimensión, la dimensión del reino de las tinieblas. Pero para llegar a eso también necesita de un proceso. Entonces, paralelamente, ambos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, requieren de lo mismo. Ahora, mi interés realmente es explicarle a usted el ángulo, pues, negativo, por así decirlo, es decir, lo que corresponde al reino de las tinieblas, para que nuestra vida no se vea involucrada o sea objeto, hermano, de ataques de parte de las tinieblas, o seamos víctimas también de parte de las tinieblas por no conocer cómo es que opera ese proceso. Entonces, la dimensión es la meta final que pretende establecerse. Hermano, cuando el reino de las tinieblas establece una dimensión, es muy difícil, oiga esto que le voy a decir, sacar a una persona de esas trampas. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. No es fácil arrebatar a una persona que ha caído, hermano, en lo que es la dimensión del reino de las tinieblas. Y por eso mismo es que Dios revela en su palabra para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer esas fases y no responder a cada una de ellas para no caer o ser víctima, hermano, de la meta que es establecer esa dimensión. Entonces, toda dimensión tiene un inicio, repito, y el inicio de una dimensión, especialmente del reino de las tinieblas, se llama atmósfera. La atmósfera viene a ser como la puerta que abre, hermano, o da el derecho a que los espíritus puedan penetrar este ambiente, es decir, lo que es todo o corresponde a la esfera terrenal. Se lo voy a mencionar de la siguiente manera. Por ejemplo, la dimensión es la parte final, es la sexta fase, que comienza con una atmósfera. Eso significa que la atmósfera es la primer fase, es la puerta que pretende, hermano, desarrollar hasta alcanzar la dimensión. Pero una atmósfera lo que hace es preparar todo el ambiente para que después se establezca un clima. Cuando el clima ha prevalecido, después viene, hermano, una fortaleza. Cuando la fortaleza persevera o se mantiene, después entra en escena una cultura. Después de una cultura llega a establecerse un sistema y por último es una dimensión. Son 6 cosas, hermano, que el enemigo, el reino de las tinieblas, pretende establecer, ya sea en un país, ya sea en una región, en una familia o en una vida. Su enfoque, hermano, es todo eso. Una persona, familias, hogares, ciudades o bien un país. Pero ellos necesitan establecer de esa manera la dimensión. Entonces, mi intención en esto es explicarle cada una de las fases para que usted se dé cuenta, hermano, y aprenda a discernir los ambientes en el que nos movemos. Este tema, sin lugar a duda, a mí me ha ayudado para poder discernir, hermano, ambientes en los que yo me movilizo, para poder conocer, hermano, ciertos asuntos que se presentan aún dentro de mi casa y que tienen la intención de traer conflictos a mi vida, a mi familia, a mis hijos, o bien en la misma congregación donde el Señor por su misericordia me tiene pastoreando.
El pasaje que leíamos de Evangelio Mateo 16, Jesús, hermano, está hablando con este grupo de religiosos, fariseos y saduceos, y les está diciendo que ellos eran muy expertos en conocer, oiga esto, los climas naturales. Pero el Señor tenía la intención de exhortarlos a que ellos no conocían realmente cómo discernir los climas de carácter espiritual. Ahora, de nada nos serviría a nosotros tener un conocimiento amplio de los climas naturales si desconocemos, hermanos, los climas espirituales. Y yo creo con todo mi corazón que la iglesia es la entidad a la cual Dios le ha otorgado el derecho para que pueda discernir no solamente estos climas, sino también le ha entregado la autoridad para que pueda desautorizar en el nombre poderoso de Jesús todo ambiente negativo que se opone al desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, y que las familias, hermanos, alcancen la bendición y las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros somos, hermano amado, los delegados de parte del reino de Dios para que discernamos esto, y nuestras voces juegan un papel importante, nuestra proclama juega un papel importante, hermano amado, para neutralizar todo efecto de maldad y que solamente reine, valga la redundancia, el reino de Dios en este ambiente. Bendito sea su nombre. Entonces, a mí me enseña la Biblia de que el apóstol Pablo, como una recomendación apostólica, dio a los creyentes en sus días, y él menciona una palabra que me llama mucho la atención, hermano, que nos invita a nosotros a poder obtener, hermano, sin lugar a duda, este tipo de capacidad o de habilidad para poder descubrir cuáles son las artimañas del enemigo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, en el verso 11. Permítame leerle esta escritura. Efesios capítulo 6, verso 11, dice ahí la palabra de Dios: protéjanse con toda la armadura de Dios, dice, que les ha sido dada, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Estoy leyendo versión Dios habla hoy. Esta versión dice los engaños del diablo. Otras versiones dicen insidias. Y la palabra insidias es una palabra griega, hermano, que significa métodos o la composición de un plan. Lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo es de que nosotros, hermano, debemos estar firmes contra los métodos o la composición del plan que tiene Satanás en contra de nosotros. Eso significa que Dios está revelando a su iglesia los planes que el enemigo ha utilizado, oiga esto, por mucho tiempo, y los está revelando para que nosotros seamos vencedores, para que nosotros no seamos estorbados, para que nosotros no experimentemos fracasos, hermano, para que no experimentemos derrota. Dios siempre ha querido tener un pueblo de vencedores. Y la manera para ser vencedores es, hermano, recibir el plan que Dios nos está otorgando y descubrir el plan que el enemigo tiene también. Hace unas semanas el Señor me hablaba en un sueño de que Él tiene, voy a decir esta palabra, grupos de espionaje dentro de su pueblo. Usted sabe que esto Dios lo viene practicando con su pueblo, y la Biblia nos permite ver por lo menos que cuando Moisés liberó a su pueblo, al pueblo de Dios, y Dios le promete una tierra prometida, utilizó gente que penetrara la tierra que Él les había dado y que conocieran y trajeran informe a los demás que se habían quedado esperando conocer más acerca de la promesa de Dios. Entonces Dios siempre utiliza gente que logre penetrar los planes del enemigo. Oiga esto, Gedeón es otro ejemplo, y sus valientes, hermano, de cómo ellos pudieron penetrar las filas del enemigo y escuchar, oiga esto, lo que tramaban en contra del mismo pueblo de Dios.
Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo. De manera que este tiempo que estamos viviendo, Dios está levantando una generación de hombres y mujeres a los cuales Dios les va a revelar planes y estrategias, hermano, del enemigo, para que ellos como una especie de trompetas anuncien al pueblo cuáles son las artimañas que el enemigo tiene para destruir supuestamente al pueblo del Señor. Este es el tiempo donde Dios va a levantar una generación de espías que van a trabajar, hermano, al servicio del reino de Dios, donde se les va a abrir el oído, se les van a abrir los ojos y van a lograr ver y oír cosas que Dios les va a revelar para que pueda hacer la obra eficaz en este tiempo final al cual nos hemos acercado. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. La Biblia dice también, por medio del apóstol Pablo, porque yo tengo la confianza de todo esto, porque yo puedo hablar con esta, hermano, libertad y confianza, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5 verso 11 que nosotros debemos desenmascarar las obras de las tinieblas. La Biblia dice literalmente: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, descubrirlas, sácalas a la luz. Revela el plan que el enemigo tiene contra una vida, contra una familia, hermano, contra un lugar. Desenmascarad el plan que el enemigo tiene, da a conocer a la gente, avísale con tiempo a la gente para que no sea sorprendido por las tinieblas. Dios está haciendo eso, hermano, en este tiempo. Entonces, oiga esto: las intenciones y las metas del mundo espiritual son las siguientes. Oído con lo que voy a decir, que esto es importante, son bases sólidas, son, hermano amado, principios que la iglesia del Señor tiene que conocer. La intención y las metas del mundo espiritual de las tinieblas son las siguientes. Primero, los espíritus buscan expresarse en el mundo material. Esa es la meta de ellos: lograr expresarse en el mundo material, porque solamente así pueden ejercer su influencia total. Segundo, las partes preferidas que buscan en el ser humano son el corazón y son la mente del hombre y de la mujer. Tercero, su meta final, repito, es la manifestación en el mundo material, porque ellos son de otra dimensión ajena, pero ellos necesitan penetrar, hermano, el mundo material. Cuarto, para ellos necesitan, oiga esto, tiempo y espacio. Ellos buscan el tiempo y el espacio y así activarse en el pensamiento del hombre, utilizando ya sea la filosofía, utilizando, hermano, teorías, o utilizan también el sentir de la humanidad. También ellos buscan moverse del concepto a lo concreto. Esa es la mentalidad de la ingeniería del mundo espiritual: que su mundo invisible logre tener en el mundo visible o material una manifestación, y que se pueda, por decirlo así, notar los estragos que ellos están realizando en el ambiente. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, toda la calamidad que nosotros vemos, toda la violencia, toda la pobreza, hermano, todas las muertes, todo aquello son manifestaciones ya materiales que viene de lo invisible. Su finalidad entonces es de lo concepto a lo concreto, que la gente o el mundo mismo pueda ver, hermano amado, la manifestación ya en el plano literal. Pero para lograr eso, entonces ellos buscarán llegar a un acuerdo con el género humano, y ya le voy a decir por qué. Oigan lo que le estoy diciendo: el mundo espiritual busca, pretende, intenta llegar a un acuerdo con el género humano, sea este consciente o inconsciente. Una persona
inconscientemente puede caer en el acuerdo con ellos, y ese acuerdo ellos lo necesitan. Es decir, que el ser humano, usted y yo, somos los que les damos el derecho a que ellos penetren en esta dimensión. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque al hombre fue al cual Dios le entregó el derecho de vivir aquí en la tierra. Fue a aquel hombre llamado Adán, y todas las generaciones estábamos en sus lomos. Cuando Adán vivió, hermano, y cuando Adán se le entregó la tierra, toda la humanidad estaba en los lomos de Adán. Entonces, dándole a Adán la tierra, nos la estaba dando a nosotros. ¿Me doy a entender, mis amados? Entonces ellos saben que los únicos autorizados para vivir en el plano tierra es el hombre y la mujer. Somos nosotros, los humanos. A nosotros nos hicieron para poder vivir en esta esfera, para poder, hermano, movilizarnos en esta esfera. Ellos no tienen las condiciones para hacerlo, pero ellos necesitan que alguien les otorgue el derecho. Por eso la ingeniería del mundo espiritual es un tema muy interesante, hermano, que nos permite ver lo complejo de la operación de ese reino. Y esto ellos lo han venido ejerciendo por siempre, desde la caída del hombre, que se le dio el derecho, hermano, al enemigo a penetrar, a intervenir, a incursionar en el ámbito terrenal. Ellos continúan en ese mismo proceso. La iglesia, hermano, de los últimos días, yo lo considero así, es una iglesia, hermano, que tiene el favor de Dios, una iglesia bendecida, porque se nos está abriendo la revelación divina para entender, hermano, cómo es el mover de Dios. Por lo menos en los días de nuestro Señor Jesús no se conocía mucho de guerra espiritual. Fue el mismo Señor Jesús que comenzó a revelar. Jesús dice en una oportunidad que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que va a ciertos lugares áridos o desérticos buscando reposo, y al no encontrarlo dice: volveré a la casa de donde salí. En esos días ellos no conocían mucho de eso. Por eso Jesús, cuando reveló esto, les estaba enseñando una tremenda lección de cuál es el ciclo, hermano, del espíritu inmundo, que después de que ha sido expulsado de una vida, hermano, volverá. Por eso el éxito de una liberación no se basa, hermano, en cuántos espíritus han salido de una persona, o el éxito no es que te liberaron, sino el éxito de una liberación es que cuando ellos en su ciclo pretenden regresar, tu puerta esté cerrada, tu corazón esté afirmado, tu vida esté en una constante, hermano, evolución. Bendito sea Dios, hermano, para que no tengan ellos ningún derecho de cohabitar, hermano, una vez más dentro de una persona. ¿Me voy a entender? Ese es el éxito de la liberación. De que cuando ellos vuelvan, porque ciertamente volverán, porque ese es el ciclo de ellos, aquella persona, su mente, su corazón, todo su ser está entregado completamente al Rey de la Gloria, y no dan lugar para que ellos puedan penetrar nuevamente esas vidas. Entonces, Génesis capítulo 2, verso 15 nos permite ver a nosotros, hermano, cómo Dios le otorgó al ser humano el derecho de esta tierra. Dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. De manera que ellos necesitan entrar a un acuerdo con la humanidad, consciente o inconscientemente, para poder penetrar. Entonces, si el hombre responde, oiga esto que le voy a decir, a favor de la voluntad, del poder de los espíritus, ahí se inicia el proceso que pretende llegar hasta una dimensión. Oído con lo que le voy a decir, mi amado. Si ellos logran llegar a un acuerdo inconsciente o conscientemente, ellos dan inicio a lo que se llama una atmósfera espiritual. Entonces, en esa atmósfera, básicamente se hará la voluntad de ellos. Ellos buscan que
la voluntad de ellos prevalezca, que la voluntad de ellos se manifieste, que la voluntad de ellos permanezca por algún tiempo en algún lugar. Pero para conseguir eso, entonces necesitamos saber cómo es que una atmósfera se da inicio, cómo es que una atmósfera nace, cómo es que una atmósfera, hermano, prepara el ambiente para las siguientes fases que van a desarrollarse. Entonces yo quiero decirle qué es una atmósfera en primer lugar. El concepto de la palabra atmósfera dice que es un ambiente, un espacio de operación, oiga esto, que es una condición apropiada para la manifestación. Esa es la atmósfera espiritual. Un ambiente es un espacio, una condición apropiada para la manifestación. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo espiritual? ¿Qué es lo que ellos hacen, hermano, desde los aires? Ellos no pueden penetrar así nomás. Ellos necesitan que alguien aquí en la tierra les pueda dar el derecho para poder penetrar. Y una atmósfera, oiga lo que le voy a decir, una atmósfera es la respuesta a una influencia que viene desde los aires. ¿Aló? Es una influencia que ellos están realizando desde el ambiente aire y que esperan que una persona o varias personas respondan a la influencia. Una atmósfera no se va, hermano, a establecer de la nada. La atmósfera espiritual, hermano, es necesario para que se establezca la respuesta de un ser humano. Y lo que ellos hacen es influenciar y esperan que alguien les responda. Y cuando esa persona responde, entonces se entra al acuerdo que ellos necesitan para poder penetrar este ambiente. ¿Oído con lo que le estoy diciendo? Cuando alguien está ya siendo trabajado desde la fase atmósfera, a su alrededor de esa persona, dentro de una casa o en un ambiente, ahí se comenzarán a expresar los acuerdos que hizo consciente o inconsciente con el mundo espiritual. Ahí comenzará entonces a verse lo tangible, a ser tangible aquello. Ahí se comenzará a ver de forma concreta lo que es una atmósfera espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere al enseñarnos esto, hermanos? Que usted y yo no respondamos a la influencia que desde los aires pretende realizar en nosotros una respuesta. Nuestra respuesta, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de accionar en contra de la influencia de las tinieblas es lo que ellos buscan. De manera que los métodos pueden ser variados. Las provocaciones, mejor dicho, la influencia puede ser variables. Ellos utilizan entonces provocaciones, hostigamientos y tentaciones, tres cosas, para que la gente les responda a la influencia que ellos tienen. Repito entonces, una atmósfera espiritual es la respuesta a una influencia espiritual. Esto es lo que ellos buscan. Buscan que alguien desde la tierra responda a la influencia que ellos envían para poderse manifestar. Mire qué importante entonces es nuestra manera de vida. Qué importante es las decisiones que tomamos nosotros como hijos de Dios. Qué importante es que nosotros vivamos una vida consagrada y santa para el Señor, porque eso es en contraparte para ellos. Ellos no pueden operar, ellos no pueden, hermano, obtener su meta cuando una persona ha decidido en su mente y en su corazón vivir en santidad. Porque esa persona, hermano, el Espíritu Santo está
guardándolo, y a la vez el Espíritu Santo está demandando que responda solamente, voy a decirlo así, a la influencia, pero para el reino de Dios. El Espíritu Santo necesita también, hermano, el reino de Dios necesita una respuesta a la influencia que Él también está enviando de bendición sobre nuestras vidas. Aquellos que quieren alcanzar la bendición tienen que responderle al anhelo de Dios, a la intención de Dios de poder, hermano, introducir las bendiciones a través de una puerta que es usted y soy yo. Usted y yo somos la puerta de la bendición que Dios quiere introducir aquí a la tierra. Dios siempre ha trabajado de esa forma, hermano. Por eso Cristo vino a la tierra y vino a decir que Él era la puerta. Porque por medio de Él Dios metió bendiciones a la tierra. Hubo una mujer llamada María que fue la puerta también, donde por medio de ella entró Jesús al mundo. Es la misma ingeniería, hermanos amados. Dios necesita gente, busca gente, anda detrás de la gente que pueda hacerle como una puerta a Él, para penetrar las bendiciones, para penetrar la revelación a través de una persona, y que mucha gente sea beneficiada por una persona que respondió a la influencia del reino de Dios. Sin embargo, estamos viendo el ángulo negativo, el ángulo donde el reino de las tinieblas utiliza la misma estrategia. Cuando la influencia espiritual comienza a afectar, oiga esto, una atmósfera, y permanece prolongadamente, entonces la misma atmósfera crea un clima. Nuestra respuesta crea la atmósfera. Nuestra respuesta da lugar a que la atmósfera se establezca. Los espíritus inmundos lo que van a hacer es que cuando ya la atmósfera se estableció, ellos van a buscar, hermano, que permanezca por un periodo, que se prolongue el tiempo necesario que necesita el clima, que es la segunda fase. Entonces, una atmósfera crea y sostiene un clima. Una atmósfera es el inicio de la fase que lleva a la dimensión. La dimensión nunca se establece si primero no hay una atmósfera. Y la atmósfera, repito, se crea a través de la respuesta que nosotros damos. ¿Me van a entender, hermanos? Esto es importante entenderlo. Entonces, lo que va a utilizar el enemigo es métodos, la palabra que leí al principio. Y uno de los métodos es las provocaciones. La provocación es la influencia que la ingeniería del mundo espiritual ejerce para hacer caer al creyente en una trampa. Las provocaciones es la producción de una o varias cosas. Podría decirse que es la imprudencia de una persona, es la negligencia de una persona que responde consciente o inconscientemente a la influencia que el enemigo ha traído para dar lugar a la atmósfera. De manera que las provocaciones existen en el ámbito espiritual. De manera que las provocaciones es un método que ellos utilizan. Y otro de esos métodos son las tentaciones. ¿Para qué es que el enemigo pone tentaciones? La tentación tiene la ley de debilitar toda fortaleza en el creyente. Una tentación, hermano, busca que aquel cristiano que se dice que está fuerte en Dios se debilite en su fortaleza. Para eso son las tentaciones, y por eso es que el enemigo utiliza esos métodos. Nos rodea de tentaciones para debilitar nuestra fortaleza. Está como un león rugiente alrededor de nosotros, buscando, mirando a quién va a devorar. Por eso el cristiano tiene que mantenerse, hermano, con sus ojos para discernir las tentaciones que el enemigo pretende poner en su vida, y de esa manera debilitarlo en su fortaleza. Otro de los métodos es el hostigamiento. El hostigamiento
es para que se dé la respuesta negativa. Cuando ya se ha pasado el proceso de las provocaciones, de las tentaciones y se llega al hostigamiento, la respuesta que el enemigo quiere es como que casi la dibuja en nosotros. Un hostigamiento lo que tiene es que el enemigo dibuja la respuesta que él espera. O sea, lo que él quiere, lo que busca, la manera como tú y yo respondemos, la dibuja en el hostigamiento. O sea que cuando alguien le va a responder inconscientemente a esa provocación, a esa tentación, el hostigamiento lo que hace es asegurar cómo va a ser la respuesta, lo que él quiere. Él dibuja, hermano, él traza un plan en la persona a través del hostigamiento. Entonces son cosas no muy fáciles de comprenderlas, pero es lo complejo que tiene la ingeniería del mundo espiritual. Ahora, dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 verso 8, para ponerle peso a lo... El apóstol Pedro dice ahí: dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Oiga esto, esta versión que estoy leyendo dice: practiquen el dominio propio, sed sobrios. Estar alerta significa tengan templanza, porque él necesita poner ese hostigamiento, y si la gente no tiene el dominio propio, entonces responde de la manera que él quiere que se le responda. Lo primero que hace es enviar rugidos, de manera que las palabras pueden ser consideradas, hermano, como una herramienta que el enemigo utiliza. Cuando la Biblia habla de un rugido que es como león rugiente, está enfocándonos a prestar atención a las palabras. Oiga esto, porque el enemigo utiliza palabras para provocar al cristiano y sacarlo de su fortaleza y de su templanza. Entonces es necesario entender este pasaje desde el punto de vista cómo las palabras van a jugar un papel muy importante, hermanos, para el establecimiento de una atmósfera. Cuando yo estoy hablando en esta oportunidad con usted, usted debe de entender de que lo que está saliendo de mí es más que la voz. Todos ustedes cuando hablan deben de saber algo, que es más que la voz lo que está saliendo. ¿Sabe qué es la voz? La voz es el vehículo de las cosas que están en tu espíritu. Por eso las palabras son importantes. Por eso el enemigo aprovecha las palabras negativas que nosotros decimos. Por eso el enemigo aprovecha una palabra carente de fe que nosotros declaramos. Cuando estamos agobiados por los problemas, cuando estamos desesperados por un problema, y cuando usted, por causa de esa desesperación, hermano, habla negativamente, él utiliza esas palabras. Porque la voz es el vehículo de lo que está en mi espíritu y lo que está en su espíritu. Eso significa, hermano, que lo que yo estoy hablando es más que figuras o ejemplos, sino que estoy adheriendo a la voz lo que está en mi espíritu. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted habla, es más que la voz lo que está escuchando la gente. Usted está sacando de su espíritu y lo está inyectando en la persona que está escuchando. Cuando usted se somete a un maestro, cuando usted voluntariamente se sienta para escuchar a una persona, usted está recibiendo más que algún tipo de palabras o palabrería.
usted está recibiendo lo que hay en el espíritu de esa persona. ¿Aló? Qué interesante todo esto, hermano. Por eso tenemos que saber hablar en este tiempo. Tenemos que saber declarar las cosas. Tenemos que saber cómo neutralizar los efectos de maldad. Debemos de cuidar nuestra boca y no aceptar la derrota, no aceptar el fracaso, no hablar carente de fe, sino hablar fe, hablar palabra, profetizar, declarar en el nombre poderoso de Jesús, hermano amado, las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, la salud de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Amén. Porque cuando yo hablo, estoy sacando lo que hay dentro de mí. Jesús dijo que sus palabras eran pneumas, son espíritus. Y la palabra tiene una ley, y es que se encarna, se saca de adentro y tiene la intención de encarnarse. Por eso cuando alguien confiesa negativamente, hermano, del mundo espiritual viene un espíritu y se puede encarnar en alguien. Ya no aguanto, no la voy a hacer, quisiera morirme, dirá la gente, no me voy a levantar de esto. Inconscientemente se invita a los espíritus que están en el ambiente para que se encarne, porque esa es la ley de la palabra, sea buena o sea mala. Por eso dice la Biblia, y el verbo y la palabra y el logos y el discurso se hace carne y habita y vemos su gloria. La palabra se encarna, sea buena o sea mala. Viene una respuesta del mundo espiritual a hacer realidad lo que se está declarando. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, para que se encarne en ti, que eres un bendito, que eres un bendito de parte de Dios, que eres bendito de parte de Dios, que eres bendito de parte de Dios. Vengo a decirte de parte de Dios que eres un bendito y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que hay poder en su nombre, que tú eres, hermano, el tesoro de Dios, que tú eres la niña de sus ojos, eres un bendito, que eso se haga carne en ti hoy, a su nombre. Hablar eso para que se encarne, porque esa es la ley de la palabra. Hermano amado, tu voz y mi voz es importante. Tu voz y mi voz es poderosa. Podemos atar a una persona con nuestras palabras y podemos liberarla en el nombre poderoso de Jesús. Si creemos en ese poder, hermanos, se romperán ataduras, se romperán cadenas, se abrirán cárceles, hermano amado, en el nombre poderoso de Jesús. Lo que está seco recibe vida en el nombre de Cristo. Tu palabra y mi palabra es poderosa. Es el vehículo de lo que está en mi espíritu, de lo que está en tu espíritu. Y tu espíritu ha sido visitado en los momentos cuando tú duermes de parte de Dios. Y ese espíritu tiene tanta bendición de Dios, tiene tanta realidad de Dios. Por eso es importante hablar de eso, hermanos. Y no aceptar por negativo que se mire una cosa, lo que el enemigo pretende. Y es oír la confesión de un cristiano aceptando la derrota o el fracaso. Queremos que lo que suceda sean las virtudes de Dios en el ambiente. Llama las cosas por la fe, de la manera que quieres que suceda. Cambia tu ambiente en casa. Por difícil que sea una situación, comienza a sacar de tu espíritu una palabra que traiga un cambio. La atmósfera que el enemigo busca, hermano, establecer es la respuesta, repito, a la influencia que él manda desde los aires. Pero para cambiar entonces la atmósfera, necesitamos responder al Dios de la gloria,
hablando lo que Dios quiere que hablemos. Llena tu casa de alabanza, llena tu casa de adoración, llena tu trabajo de bendición. Hermano, llena estos lugares de una palabra positiva, una palabra que exalte el nombre de Dios, una palabra, hermano, que acepte el mover de Dios. Impresionante esto. Me llama la atención que el mundo espiritual necesita de la respuesta de una palabra. Le voy a dar un pasaje bíblico como muestra. Un pasaje bíblico del ángulo positivo de cómo Dios necesita también de una respuesta a la palabra que Él envía. Y el mejor ejemplo que encuentro yo es Primera de Samuel, en el capítulo 3. Verso 1 en adelante hasta el 10. Dice ahí la escritura: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. 1 Samuel 3:1. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Dice que las visiones no eran frecuentes. Verso 2 dice: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Mire qué interesante. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Verso 4 dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces dice el verso 5, corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Una vez llama el Señor. Verso 6 dice que le vuelve a llamar, y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Verso 7. Y Samuel no conocía aún, dice, al Señor, ni se había revelado aún la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Samuel, todavía no conocía esta ingeniería. Él todavía no conocía de que Dios habla y espera una voz de respuesta también. Sin embargo, Elí sí conocía. Elí era un sacerdote veterano ya. Era un hombre que conocía de la ingeniería del mundo espiritual y sabía que cuando Dios, hermano, envía una palabra, está dando la oportunidad de influenciar una vida, y espera Dios de que alguien le responda también a la palabra que está enviando. Elí lo sabía, Samuel no lo sabía todavía. Por eso él corría a Elí preguntándole: aquí estoy. Y Elí le decía: yo no te he llamado. Pero dice más adelante el verso 8, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y le dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si él te llama, responderás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Le está diciendo: cuando escuches la voz nuevamente de Dios, respóndele a él directamente, ya no vengas a mí. Elí conocía esto y se lo revela a Samuel. Entonces dice el verso 10: vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces, hermano, esta base bíblica nos deja ver cómo el mundo espiritual requiere de una respuesta a la voz que se está enviando desde los aires. No es algo difícil para que se establezca una atmósfera. Basta la reacción que nosotros
demos a la influencia. Basta la respuesta que nosotros demos, hermano. Es importantísimo entonces entender de que el primer paso es establecer la atmósfera. Y en una atmósfera comienzan a darse entonces el inicio de una serie de problemas que van a condicionar la siguiente fase. Y la siguiente fase, le decía entonces, es el clima. El clima es mayor que la atmósfera. Un clima se puede considerar casi incambiable. Por ejemplo, un día de frío en Miami no cambia el clima de Miami. El clima de Miami es caluroso, es parecido como acá, hermano. Pero la lluvia que cae aquí no altera el clima. Sí puede haber algún alivio temporal, porque las atmósferas lo que hacen es crear los climas, pero el clima viene a ser mayor que una atmósfera. Y cuando ya se establece un clima, hermano, ya ahí penetra otro tipo de intervención espiritual, otro rango de espíritu. Los climas dan lugar a que hombres fuertes del reino de las tinieblas se establezcan ya y ejerzan su dominio en un lugar. Una atmósfera pueden ser espíritus pneumas, huestes pneumas. Pero un clima ya es, hermano, requerido de que haya un hombre fuerte, que es el que va a sostener el clima en una región, el cual es el que va a defender que el clima prevalezca en una región. La fortaleza crea y sostiene los climas, pero un clima entonces invita ya a un hombre fuerte. Y el hombre fuerte tiene bajo su poder, bajo su dominio, hermano, una esfera también de espíritus que no necesariamente son pneumas o espíritus inmundos, sino que ya es otro rango donde interviene de carácter militar, se podría decir. De manera que un clima va a ser confrontado por gente con mentalidad militar, que penetre los climas, que los discierna y que entienda cómo despojar al hombre fuerte. Despojar al hombre fuerte significa, hermano, llevarlo a la derrota para cambiar el clima. Cuando se queda sin sus atributos el hombre fuerte, entonces el clima se le desvanece. Y ahí se puede establecer un clima de parte de Dios. Hermano, Dios anhela que nosotros establezcamos climas que no se opongan al reino de Dios, sino que un clima donde es más favorable, donde es más fácil el mover de Dios. Hermanos, no en todos los lugares está la bendición de Dios. Hay lugares donde es muy difícil predicar la palabra por causa del clima que prevalece. Hay lugares donde la gente está endurecida en su corazón, hermano, y la palabra, por buena que sea, no puede penetrar esos lugares. La palabra que siempre es buena palabra de parte de Dios, la palabra que es buena semilla de parte de Dios, no siempre tiene los mismos resultados, dependiendo los climas. Por eso la parábola, cuando el sembrador sale a sembrar y siembra en 4 tipos de terrenos, la palabra era la misma, la palabra era buena, pero dice que una cayó en pedregales, otra no tuvo raíz profunda, otra vinieron las aves y se la comieron, y otra fue buena tierra. Entonces, ¿qué dice esa parábola? La parábola lo que nos está diciendo: ¿saben ustedes por qué hay diferentes clases de tierra? Por causa de los climas. Los climas dañan la tierra. Los climas, hermano, o favorecen o dañan la tierra. Y no importa qué tanto se siembre, porque el clima acondiciona de manera que no produzca los beneficios que se esperan.
A mí me deja ver la Biblia de un salmo que me llama mucho la atención, donde el Señor dice, por ejemplo, en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto los hermanos en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre el monte Hermón. Así como el rocío cae en ese monte, dice ahí, es como el rocío que desciende sobre el monte Hermón. Oiga esto, rocío, clima. Dice, porque allí, esa palabra ahí significa un lugar específico al cual Dios le agrada donde enviar la bendición. Porque como hay rocío, el clima, hermano, se revela a través de esa expresión rocío. Es un buen clima donde desciende el rocío. Es un buen lugar donde la palabra, la lluvia de Dios está cayendo sobre ese lugar. Ahí están las condiciones que Dios necesita para enviar la bendición y la vida eterna. Hay lugares que es difícil, hermano, predicar la palabra. El Señor me ha permitido, pues en este año, estar movilizándome de un lugar a otro, y créame decirle, hermano, que hay lugares donde es muy difícil compartir algunos temas como esto. Porque la gente está endurecida en su corazón. El clima en el que vive, y estoy hablando de clima espiritual, no natural, el clima en el que vive le ha endurecido su corazón, su mente está cerrada. Es muy difícil penetrar, hermano, a esos lugares. Se requiere que el que va a sembrar la palabra debe de llevar en mente el esfuerzo que tendrá que hacer para que esa palabra un día pueda tener los resultados que anhela. Ustedes están muy bendecidos, hermanos, por la palabra que ustedes tienen en este lugar. Yo he oído y sé que ese es el rema que ustedes tienen, y es una realidad, prosperados por la palabra. Esa palabra está sembrándose en buena tierra. Ustedes han dado lugar, hermano, a que un clima favorable se establezca para que ahí el Señor esté enviando su rocío. Por eso es que Dios te está bendiciendo. Dios está obligado a bendecirte por cuanto tu corazón y tu mente está abierta a la palabra que Dios les envía a través de su pastor y de su apóstol en este lugar. Démosle palmas al Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. ¿Quiere usted ser un cambiador de atmósferas? ¿Sabe lo que necesita para cambiar la atmósfera? Déjeme decirle esto, se lo voy a dar en 4 pasos. Primero, una atmósfera solo la cambiará, o será cambiada, mejor dicho, por cambiadores de atmósferas. Déjeme explicárselo. Un cambiador de atmósfera lo que hace o hará o debe de hacer es discernir el espíritu que está influenciando en el ambiente, y lo que hace es reemplazarlo por un espíritu correcto. Si hay un espíritu de ira en el ambiente, oiga esto, lo que le voy a dar, este es un consejo. La intención de Dios es que nosotros no caigamos en el argumento del espíritu de ira. Usted y yo podemos penetrar en un hogar sin saber de que previos minutos a su arribo o horas previas a su llegada, en ese hogar hubo una contienda, hubo un pleito entre una pareja o 2 personas o un matrimonio. Cuando uno inconscientemente entra en esa atmósfera donde se acaba de realizar ese pleito, oiga esto, el espíritu que está presente de contienda, de división o de ira, va a buscar argumentar contigo. Lo que va a tratar es hacerte caer en el mismo ambiente del conflicto. Y aquella persona, sin darse cuenta, se puede inclinar
a favor de uno y sentirse molesto en contra del otro. Eso es lo que hace el espíritu. Cuando nosotros inconscientemente nos ubicamos como juez para tratar de solventar algunos problemas de dos personas o de varios, el espíritu presente de la contienda o de la ira pretende caer en argumento contigo y que haya una inclinación a favor de uno, pero en contra del otro. Y es muy fácil luego que aquella persona se vaya con una alteración en su alma y penetre su casa, llevándose también, hermano amado, una porción de la atmósfera de ira que se dio en otro hogar. ¿Me doy a entender? Y cuando te das cuenta, después de ciertas horas o de algunos días, hay problemas en casa también. Y la situación es, ¿quién llevó a quién dentro de tu casa para que se manifestara ese tipo de problemas? Lo que hace la provocación entonces es trabajar con tus reacciones del alma. Somos medidos por nuestras reacciones, hermano. Nuestras reacciones del alma son impresionantes si las logramos entender. Y cuando hay una reacción negativa, déjame decírtelo así, lo negativo que reacciona de ti es posible porque ya habita en ti. Porque de ti y de mí solo puede reaccionar lo que ya está dentro. Si alguien te dice una palabra negativa, provocándote, y te alteras en contra de esa palabra, lo que está reaccionando de ti, de tu reacción del alma, es lo que ya habita en ti. Solo lo malo que hay dentro de uno es lo que reacciona. De igual manera, lo bueno que reacciona de nosotros es posible porque habita lo bueno dentro de nosotros. Por esa razón, hermano, el hombre se convierte inconscientemente como en un vehículo de algo que argumentó con él, lo llevó a su casa y después generó el mismo patrón del problema, pero en otra región. ¿Me doy a entender? Qué impresionante entonces, que para que eso no suceda, el que va a cambiar una atmósfera debe de saber, hermano, discernir y reemplazar ese espíritu negativo por uno correcto. Y eso significa no caer en el argumento de ellos, sino que responder a la manera que Dios quiere que respondamos. Y de esa manera se reemplaza el espíritu negativo por uno correcto. Entonces el cambiador de atmósfera también debe de ser uno que está limpio, o que se mantiene en una constante limpieza, o que está recuperando la limpieza en su vida. Ese es un cambiador de atmósferas. Entonces, oiga, lo discierne y no se deja gobernar por él, sino que lo reemplaza por uno correcto, y es alguien que está constantemente en limpieza. Entonces, hermanos, ya establecido un clima, el clima crea una fortaleza. El clima sostiene una fortaleza. Y una fortaleza no necesariamente son espíritus inmundos, sino que una fortaleza son pensamientos negativos. Y ya trabaja con el plano de la mente. Entonces ya el pensamiento, la memoria, el intelecto de las personas son influenciadas en la fase fortaleza. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Sé bien, hermanos, que tienen un horario ustedes para finalizar, pero esto es solamente una introducción de lo que vamos a estar estudiando el próximo domingo también. Pero yo quisiera orar por su vida en esta hora. Quisiera pedirle en el amor del Señor que si hay alguien, hermano, que está pasando por situaciones difíciles, batallando,
con cosas que no conocía y que tal vez a través de esta palabra ahora va a comprender la clase de conflicto que hay. Le voy a pedir en el amor del Señor que se ponga sobre sus pies y que me permita orar. Y que levantemos nuestras manos al Señor pidiéndole su pronto auxilio. Tú y Dios conocen la atmósfera que ha estado en contra de ti, que ha estado viniendo para afectar tu desarrollo, tu vida, tu paz. Quizás hayan hogares donde hay una constante contienda, donde hay mucha división, donde hay mucha queja, aún enfermedades. Dios es poderoso para romper, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos al cielo y presenta a Dios esa situación. Dios es sobrenatural y Él va a romper. Yo voy a hacer una declaración en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, estamos urgentemente necesitados de tu intervención. Yo te presento a cada hermano, a cada hermana, Señor, y sus necesidades, las luchas, los problemas, los conflictos. Tú nos has enseñado por tu palabra, Señor, que hay atmósferas que inician la dimensión. Quizás inconscientemente respondimos a alguna influencia desde los aires, de manera que siendo nosotros mismos quienes dimos lugar a eso, nosotros mismos venimos reconociendo, Señor amado, nuestra falta y pedimos perdón en el nombre de Jesús. Examina tu vida, mi amado. Si tú eres consciente de que esa situación en tu vida vino por causa de una respuesta que diste a la influencia y eso se dio lugar a que se estableciera, esta noche se puede romper en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer la declaración, hermano. Cualquiera que sea el espíritu que está detrás de esa atmósfera, se tiene que sujetar a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús tomamos autoridad. Venimos renunciando ahora mismo a todo espíritu atmosférico que está en contra de los planes y de las promesas que Dios ha dado a este pueblo. En el nombre de Jesús, renuncia, mi amado. Renuncia, 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 renuncia. Ahora vengo reprendiendo toda atmósfera negativa en el nombre de Jesús. Ahora la anulamos en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de ira, fuera todo espíritu de contienda, fuera todo espíritu de enfermedad, fuera todo espíritu de maldición. Vamos, repréndelo. Emerja, vete de mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera! Se destruye la atmósfera negativa en el nombre de Jesús. Espíritu atmosférico negativo, te llamo a batalla en el nombre de Jesús. Te ordeno. Se rompen las ataduras, se rompen las cadenas, se rompen las maldiciones. Ahora se rompe en el nombre de Jesús. Toda maldición se desarraiga, toda maldición se desarraiga, toda maldición se desarraiga, todo agüero, todo dicho en contra de tu vida, toda palabra negativa que te han dado, la anulamos en el nombre poderoso de Jesús. Toda palabra negativa que te hayan dado queda anulada. Todo hechizo
hechizo, toda brujería, toda maldición, lo anulamos en el poder que hay en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos bendición hoy para esos hogares, para esas familias, en el nombre de Jesús. Si aquí hay padres que inconscientemente dieron una palabra negativa a sus hijos, este es el momento para reemplazar esa palabra. Si alguna persona declaró una palabra negativa aún en contra de su esposa o esposo, en contra de su negocio, ahora reemplázalo con una palabra de parte de Dios. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios y comienza a bendecir. Llama a tus hijos por nombre y bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hijos. Yo bendigo el nombre de tus hijos. Yo bendigo a Samuel. Yo bendigo a Natalie. Yo bendigo a Douglas. Yo bendigo a Mario Junior. Yo bendigo a mi esposa Luz. Yo bendigo a la congregación que pastoreo. Vamos, vamos, creamos la atmósfera. Se está creando una atmósfera en esta noche de bendición. Santo, se está creando la atmósfera de bendición. Declara, declara, declara lo que quieres que te suceda. Declara lo que quieres que habite en ti. Declara: yo soy un vencedor. Yo soy un victorioso, Señor. Yo soy un hombre de fe. Dígalo, hermana, yo soy una mujer de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declaro sanidad, declaro salud en el nombre poderoso de Jesús. Declaro prosperidad espiritual y material también para tu vida. Vamos, en el nombre de Jesús. Decláralo, proclámalo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Su influencia está aquí y espera una respuesta tuya. Recíbelo. Recíbelo. Bautizo del Espíritu Santo. Orden de Dios. Liberación de Dios para su pueblo. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Allá atrás reciba libertad en el nombre de Jesús. Que se rompan ataduras, que se rompan cadenas. Toda esclavitud desaparece. Se abren las puertas para ti en el nombre de Cristo. A libertad habéis sido llamados. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Me declaro en victoria en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo espíritu de venganza, a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de accidente. Renunciamos en el nombre de Jesús. A todo espíritu de pobreza renunciamos en el nombre de Cristo. Y me declaro un vencedor por los méritos del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.